Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Pues hoy, como decía al principio de la Eucaristía, es el quinto domingo de la Cuaresma y ya es el último, porque la próxima semana celebraremos el Domingo de Ramos, con el que daremos inicio a la Semana Santa. Y me puse a pensar un poquito en el resumen de estos 5 domingos. Y recordamos el primer domingo de Cuaresma en el que contemplábamos a Jesús tentado por Satanás. Y cómo, a pesar de que estaba débil y cansado, derrota al demonio, vence la tentación. En el segundo domingo contemplábamos a un Jesús glorioso, espléndido, mostrando su naturaleza divina, con un rostro y con vestiduras resplandecientes, y conversando con él Moisés y Elías. En el tercer domingo recordábamos estos hechos lamentables de los galileos que habían muerto en manos de Herodes, o de aquellos que habían sido sepultados con la caída de una torre en Siloé, y cómo Jesús no los responsabiliza de esos hechos para el castigo. Reflexionábamos cómo el Señor nos da chance, y decía aquella parábola de la higuera, la recordamos. Una higuera que no daba frutos, el dueño de la viña la manda a cortar y el viñador le dice: vamos a dejarla otro año, le da chance. Y la semana pasada, el hijo pródigo, aquel muchacho testarudo que malgastó todos los bienes de su papá, todo el dinero que con tanto trabajo había ganado durante su vida, se lo gastó de una manera disoluta, con malas mujeres. Y cómo el hijo, llegando a la casa del padre arrepentido, en lugar de encontrar reproches, encontró unos brazos abiertos y una fiesta. El padre le dio chance. Y hoy este pasaje de la mujer adúltera, que es presentada ante Jesús, que era el único que podía tomar una piedra y arrojársela porque estaba libre de pecado,
Y sin embargo Jesús renuncia a esto y le da a la mujer una oportunidad, le da chance. Y así es Jesús, así es la mentalidad de Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre. A la higuera le da una oportunidad, al hijo pródigo le da una oportunidad, a la mujer adúltera le da una oportunidad. No nos trata como merecen nuestras culpas. Él está más allá de la mentalidad de ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Jesús tiene un corazón distinto al nuestro, porque nosotros sí solemos condenar. No damos oportunidad de arrepentimiento, reprochamos, lanzamos en cuanto podemos aquello que nosotros vemos que está mal en los demás. Bendito sea Dios que no nos trata así nuestro Padre, sino que es indulgente con todos. Si Él nos tratara como merecen nuestras culpas, ninguno de nosotros estaría ya aquí. Pero Jesús también nos da la oportunidad de convertirnos, de recapacitar, de cambiar vida siempre, una y otra vez. Hoy vemos en el Evangelio, y es algo que estaba yo pensando, que los fariseos y los escribas, yo no sé si cometieron más pecado o tanto pecado como la mujer. De veras hicieron un acto muy reprobable, muy reprobable. Eso de instrumentalizar a esta mujer para sus fines. La quisieron ellos utilizar para ponerle una trampa a Jesús. Ellos no estaban a favor del matrimonio. Ellos no estaban entristecidos por el pecado del adulterio. Ellos no querían redimir a esta mujer. Lo que querían era ponerle una trampa a Jesús. Y la usaron, la utilizaron como un objeto, como un pretexto. Y eso es muy feo. Instrumentalizar a los demás para salirme con la mía es un pecado feo. Y por otro lado también el bochorno, exponerla a la vergüenza. Por más coscolina que haya sido esta mujer, por más de la mala vida, no sabemos si a lo mejor fue una cuestión ocasional, una caída incidental, no sabemos nada. Haya sido como haya sido, exponer a esa mujer a la vista de todos y acusarle enfrente de todos de un pecado de esa naturaleza, es también un pecado muy grave. Es como ahora cuando se filtran esos videos comprometedores y que se difunden en las redes sociales. ¿Cómo se sienten las personas de verse expuestos? Yo creo que ahí cabe la expresión esa de que prefiero que me trague la tierra. Y sin embargo estos fariseos y escribas, maestros de la ley, lo hacen, la exponen, la sorprenden el fragante adulterio, la sorprenden manos en la masa, así que a lo mejor ni vestida estaba, la pobre a lo mejor no sabía ni cómo taparse y la exponen a la vergüenza. Son unos desalmados. Y por otro lado también lo que se dice ahora son expresión de una cultura machista y patriarcal. ¿Dónde estaba el hombre? Para cometer adulterio se necesitan dos. Ella era la pecadora. El hombre pues estaba haciendo una travesurilla. Se entiende. Una canita al aire. No pasa nada. La mujer es la que es culpable. La mujer es a la que hay que tachar de adúltera. Con esto, los fariseos y los escribas se hacen cómplices. Están encubriendo un pecado. Dejan ir al hombre y exponen solo a la mujer. Por donde quiera que uno vea,
los fariseos están cometiendo algo muy reprobable. Y además, los pecados que en su vida cada uno de ellos haya cometido. Todos seguramente tenían cola que les pisen. Y yo no dudo que por más escribas y fariseos que hayan sido, también ellos hayan caído en alguna ocasión en adulterio. ¿Quién se salva de los pecados? Lo que hace Jesús cuando le plantean la pregunta, Moisés nos dice que apedremos a estas mujeres, ¿tú qué dices? Jesús no dice nada. Él entendió que si decía que sí, que le apedrearan, los fariseos iban a decir, pues no que muy misericordioso, no que muy bueno, ¿cómo nos dices que la apedremos? Y si Jesús hubiera dicho que no la apedreen, lo hubieran acusado de transgredir la ley, porque estaba escrito que tenían que morir a pedradas. Los fariseos y los escribas decían, no tiene para dónde hacerse, diga lo que diga, lo vamos a perjudicar. Por eso le insistían una y otra vez, y Jesús estaba sin hacerles caso, no discutió con ellos. Se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es interesante porque Jesús nuevamente se agacha a escribir. Yo creo que ya dejaron de preguntarle y les dio chance, les permitió a estos fariseos que se pusieran a pensar. Seguramente a más de alguno caía en la cuenta que lo que ellos habían hecho era algo malo. Seguramente estuvieron reflexionando acerca de otras obras malas que hicieron. No le preguntaron nada, Jesús les dio chance de pensarla. Y se fueron yendo, empezando por los más viejos. ¿Por qué por los más viejos? Pues porque los más viejos tenemos más pecados. Es más larga nuestra lista de pecados. Uno por uno. Fíjense la benevolencia, la indulgencia, el amor de Dios, incluso para aquellos que lo cuestionan. Es una oportunidad que les está dando para que ellos también se rediman. Los puso frente a un espejo y ellos contemplaron su pecado. Y se dan cuenta que por los pecados ninguno de ellos ha recibido jamás una pedrada, un castigo. Dios es así y por eso se fueron yendo. Y también de la mujer. Es muy interesante porque en ningún momento la mujer muestra arrepentimiento. Seguramente o probablemente lo estaba. Pensamos que estaba avergonzada, abochornada, pero nunca le dice a Jesús, perdóname, perdona mi pecado, no le dice. Y Jesús tampoco le ofrece la palabra del perdón, no le dice, vete, tus pecados te son perdonados, como había dicho en otras ocasiones. Hay un diálogo con esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Se fueron? Todos se fueron. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ya pórtate bien. No andes de coscolina. No destruyas tu familia, la familia de nadie más. Métete en el buen camino. Deja a la mujer pensando y le da una nueva oportunidad. Yo creo que este evangelio también a nosotros nos puede dejar pensando, porque Dios ha sido benevolente con nosotros, ha sido indulgente con nosotros. Todos nosotros tenemos cola que nos pisen. ¡Qué vergüenza que por algunos de nuestros pecados fuéramos expuestos ante la comunidad! ¡Qué bochorno! Porque los pecados normalmente lo hacemos a escondidas y en privado. ¡Qué feo que se nos hubiera puesto en medio y nos hubieran puesto en evidencia! No nos ha pasado. Espero que no. No hemos recibido la culpa
que merecen nuestros pecados, el castigo que merecen nuestras faltas. Dios es indulgente. Y por eso podemos sentir hacia Él una gran admiración, una gran gratitud, estar de veras agradecidos con Jesús por el amor tan grande que nos tiene, porque como a la higuera, como al hijo pródigo, como a la mujer adúltera, nos da oportunidad de cambiar y de arrepentirnos y de crecer, porque su amor por nosotros es infinito, mucho más grande que cualquiera de nuestros pecados. Y también caer en la cuenta que aunque nosotros no hemos agarrado una piedra física del suelo y se la hemos aventado a alguien por pecador o por pecadora, no es difícil que lo hayamos hecho con nuestras palabras, con nuestras actitudes, y que también nosotros nos hayamos constituido en jueces del pecado ajeno. Si nosotros hemos sido tratados con misericordia, ¿qué es lo mínimo que espera Dios de nosotros? Que también nosotros seamos misericordiosos, indulgentes y comprensivos como Jesús. Jesús no dijo nunca que lo que había hecho esta mujer era algo bueno, no la justifica. Él sabía que era una pecadora. Sin embargo, Jesús distingue entre el pecado cometido y el amor que nos tiene a nosotros. Y eso también tendría que funcionar entre nosotros, y que estas palabras resonaran en nuestro espíritu. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque a veces estamos esperando el más mínimo movimiento de los otros para aventarle la pedrada, señalando el delito de los demás y olvidando que yo tengo mi propia historia. Vamos a pedirle al Señor entonces también que nos dé un corazón como el suyo, benevolente, misericordioso, magnánimo, indulgente, que nazca un perdón sincero del amor, que nos comparta su mentalidad y nos comparta su corazón. Y nunca acabar de agradecerle a Dios, porque así nos ha tratado muchas veces a nosotros. ¿Cómo se quedó esta mujer? La salvadota que me dio Jesús. Y es paradójico, porque luego a él, lo vamos a escuchar la semana que entra, los tribunales humanos no fueron indulgentes con él. Lo acusaron inventándole delitos que no cometió, lo condenaron, lo ejecutaron, lo mataron. Así somos los seres humanos. Eso hicimos con Jesús y lo hacemos a veces también con las personas que nos rodean. Por eso hay que quedarnos pensando y pedirle al Señor que nos haga entender el amor que nos tiene, y le pidamos al Señor un corazón como el suyo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.